¿De qué lado estás? Es presentado por Industec, soluciones estratégicas para mantener su industria en movimiento. Radio Europa Beat, la primera radio creada con inteligencia artificial. Y Visa Chile, siempre presente en los grandes eventos. Y Global Beat Events, vive momentos a otro nivel. Sean bienvenidos a este primer capítulo del podcast ¿De qué lado estás? Cuando en Europa Beat pensamos en hacer un podcast en Chile, por supuesto que analizamos la gran variedad de podcasts que hay en este país y nosotros tratamos de hacer un podcast que no sea ni de un lado ni del otro lado. Hay algunos podcasts que tratan de hacer reír, otros que incluso ocupan términos vulgares o palabras vulgares, y otro tipo de podcast que ven temas específicos como política, economía, qué sé yo, alguna profesión. Nosotros vamos a hacer un podcast en el cual vamos a colocar un tema y ustedes nos van a decir de qué lado están. Claramente, nosotros no somos un podcast ni periodístico ni nada por el estilo. Simplemente nosotros vamos a conversar, vamos a colocar un tema y vamos a escuchar la opinión de ustedes. Este primer capítulo va a ser excepcional, en el sentido en que no vamos a tener invitados por lo extensa de la entrevista que vamos a desarrollar y mostrar con el ex timonel de la ANFP, Sergio Jadue. Por lo tanto, nosotros vamos a dividir esta entrevista durante todo este capítulo del podcast en 5 partes. Y también vamos a escuchar qué es lo que opinan ustedes y qué es lo que piensan y, por supuesto, de qué lado están. Entonces, vamos a comenzar este programa sabiendo qué es lo que opinan ustedes de Sergio Jadue. Mira, para nosotros en el fútbol chileno, Sergio Jadue fue corrupto. Es un corrupto ya que recibió plata de la Conmebol. Aquí también hizo sus chanchullos en el fútbol chileno, así que en general para nosotros es corrupto. Pero sí debo reconocerle que nos llevó a la Copa América. Eso. Creo que en parte Jadue igual hizo un bien al fútbol. En parte, como te digo, el tema de plata económicamente no sé. Pero sí el tema que se preocupaba mucho de los clubes, ¿cachai? De la selección misma. Entonces yo creo que ahí sí, y en otra parte no. Por una persona tremendamente corrupta, que con Pablo Milad prácticamente arruinaron el fútbol chileno. Hoy en día está muy concentrado, digamos, el poder en los grandes empresarios, digamos, en las sociedades anónimas, y la hinchada finalmente terminó perdiendo toda capacidad de incidencia para transformar el fútbol. Y ojo que no es la persona más importante, digamos, o sea, tenemos al ex director, ¿cierto?, de la FIFA, no tenemos el actual presidente de la ANFP, que es Pablo Milad, que por alguna razón, digamos, hay un sector de periodistas, digamos, que protegen, digamos, comunicacionalmente al presidente hoy en día de la ANFP. Mira, lo único que puedo decir de Sergio Jadue, bueno, aparte de que nos dio las 2 Copas América que tuvimos, pero independiente de eso, opino que sentó las bases para que el fútbol chileno está como está ahora, está en la completa ruina. Desde él que el fútbol chileno viene en decadencia, desde que él se fue, él dejó el fútbol chileno y se vino abajo. Caballero, le estamos preguntando a la gente de la calle qué opina acerca de Sergio Jadue, el expresidente de la ANFP.
Sergio Jadue fue mi compañero de curso en el Instituto Rafael Aristide de Quillota. ¿Y qué opina acerca de él? Los turcos tienen malos manejos. Malos manejos. Y todo lo que ocurre en la asociación de fútbol, ya que llegaron 500 de estos que mueven los jugadores y se apropian de los clubes. Eso es lo que yo hablé por interno con él, lo que le trajo $7 millones para el bolsillo. Ahora veo que usted lo conoce desde hace muchos años a Sergio Jadue. De chico. De chico. ¿Cómo era su relación con él? Muy buena. Siempre muy buena. Muy buena con sus primos, con los amigos de Calera y de Quillota. Cero drama, mucho vacilón, mucha buena onda con las monjas del huerto, que son las de al lado. Así que todo bien. ¿Y cómo era él, por ejemplo, en el instituto, por ejemplo? No, muy buena persona, tranquilo, buen alumno. No causaba mayores problemas como los causó después. Muchas gracias. Que fue un gran presidente y ganamos las Copa América, aunque se robó caleta de plata. Po. ¿Sí? Sí, se robó caleta y nos dejó empobrecidos, pero al menos ganamos. A mí me parece que su gestión fue muy buena porque más que nada tenía un peso en Conmebol, no como el presidente ahora que tenemos, que lo ha hecho pésimo. No competimos nada, entonces para mí fue lo mejor que nos puede haber pasado. Con él ganamos la Copa América, muchas cosas se dicen de él, pero mientras nosotros ganemos, a mí me importa eso. Ahora tengo una pregunta, si lo tuvieras a Jadue de frente, ¿qué le dirías? Le diría que vuelva porque el Milán lo ha hecho pésimo, así que fuera Milán nomás, eso es decir, fuera. El peor cáncer del fútbol chileno. Mira, tengo muy mala opinión de este señor, porque para mí la corrupción, venga de donde venga, es lo más malo que le puede hacer a cualquier sociedad, a cualquier ciudad, y en este caso al fútbol. Mira, un gusto aquí. La verdad yo no soy muy de fútbol, pero sé que hay muchos que como que avalan su gestión de, no sé, dicen por ahí que movieron a todas las selecciones por Chile y que los molestaron un poco y quizás eso no haya beneficiado. Pero yo creo que con la generación dorada de fútbol nadie podía, la verdad. Así que no, merecía esa Copa América. Y nada, la gestión de él puede ser cuestionable porque robó plata, pero él amaba a Chile, entonces lo banco. ¿Quién? Disculpe. Sergio Jadue. ¿No lo cachás? No, bueno, muchísimas gracias, no pasa nada. Disculpe, ¿qué opinas sobre Sergio Jadue? Que fue un buen representante del fútbol chileno porque igual nos sacó campeones, haya sido como haya sido, igual nos sacó campeones, así que eso es bueno. Nos dio una felicidad como país, que igual fue corrupto, fue corrupción, pero eso no fue como lo único malo que tuvo, encuentro yo. Su más sincera opinión. Ya está todo dicho. Mira, pero lo sacó campeón de América. Sin vergüenza, pero lo sacó campeón de América. Sí, mérito de él. Mira, yo creo que Sergio Jadue hizo en Chile lo que hizo Grondona, creo que se llama, en Argentina. Dos corruptos, y gracias a eso el país pudo avanzar en el fútbol, compraron la asociación de fútbol de aquí de Sudamérica, es toda corrupta. Ahora tenemos un presidente de la asociación que es corrupto, sin vergüenza, está en Milán. Ya me calenté. Muchísimas gracias, caballeros, muy amables. Una nota para la calle rápido. Le estamos preguntando a la gente qué opina acerca de Sergio Jadue. No, prefiero no opinar, la verdad. Muchas gracias. Ahora, ¿en de qué lado estás? Parte 1 de 5 de la entrevista de Sergio Jadue. Nos encontramos en Miami, Florida, y lo primero que queremos hacer es agradecer a don Sergio por atendernos y recibirnos para que tengamos una conversación que vamos a pasar por muchos temas en los cuales vamos a saber cuál es su opinión, cuál es la verdad, qué es lo que es mito, qué es lo que es realidad. Así que muchas gracias, Sergio, por recibirnos. No, un placer, Adrián, recibirnos acá en Miami, ciudad que ya llevo 10 años viviendo, después de todo lo que sucedió en Chile desde el año 2015. Vamos a hacer un repaso por muchos temas.
tal como lo dijimos al principio, nosotros no somos un programa de periodismo, simplemente nosotros lo que hacemos es conversar con ciertos personajes de nuestra vida cotidiana en nuestro país. Lo primero que queremos saber, Sergio, es tu presidencia, que muchos dicen que fue exitosa, los resultados sí lo avalan. ¿Cómo podrías contarnos los inicios de tu presidencia en la NFP? Bueno, a fines del 2010 hay unas elecciones programadas de la NFP, las cuales se ensuciaron bastante por un condicionamiento que hubo del técnico en aquel minuto para la permanencia del presidente en ejercicio en ese momento, que fue Harold Mike Nichols. Yo creo que fue un hecho indebido. Marcelo Bielsa es un excelente técnico. Para mí está muy sobrevalorado de lo que se dice, pero es un buen técnico, muy buen técnico, muy buen técnico. Y condicionó su permanencia en la selección chilena a la permanencia del presidente de la NFP. Creo que es un hecho que no corresponde. Lo justificó en el sentido de que él está a toda prueba la honradez del presidente en ejercicio, pero resulta que él ya había trabajado con Julio Grondona en Argentina, y en segundo lugar vimos posteriormente que al señor Mike Nichols de la FIFA, en dos salas, digamos, en la sala de disciplina, la sala de apelaciones y luego un tribunal arbitral suizo, el TAS, ratificó su condena por estar involucrado en hechos de corrupción, ¿no? De corrupción, por lo cual... Perdón que lo interrumpa, don Sergio, pero entiendo que Harold Mike Nichols es el único dirigente deportivo que ha sido sancionado por corrupción en hechos, digamos, que el tribunal deportivo lo condenó, digamos. Bueno, al parecer también soy yo, pero a mí nunca me notificaron ninguna sanción. He leído que la FIFA, sin debido proceso, porque nunca fui notificado, nunca me llamaron a declarar, nunca nada, me impuso un castigo de por vida. Hay otros dirigentes anteriores que Chile también tuvo, como Sergio Stoppel, etcétera, que fueron sancionados por FIFA. Pero bueno, te vuelvo a repetir, no es el único, pero sí es el único al que nadie le hace preguntas sobre el tema. Él fue candidato presidencial de la República y ningún periodista político en ningún foro le preguntó sobre esa situación, digamos. Entonces, me parece un poco raro, extraño. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, fueron inicios complicados, inicios convulsionados, donde mucha gente no creía que éramos capaces de poder hacer una buena actividad dirigencial, y quedó demostrado que se pudo, se hicieron muchas cosas. A nivel administrativo, un cambio completo de estatutos, reglamentos. A nivel económico se firmaron contratos multimillonarios que hasta el día de hoy con valores actualizados no fueron superados. Se vendió la indumentaria deportiva a marcas realmente el número uno a nivel mundial. Que antes no sucedía en ese valores, digamos, ¿no? No, para nada. Esto fue mucho más de un crecimiento mayor al 150, 170% que los valores anteriores. Y se organizaron mundiales juveniles, se organizaron Copas América, y se clasificó a mundiales sub-17, se clasificó al mundial sub-20 en Turquía, se clasificó al mundial adulto de Brasil. El 2014, y se hicieron muchas cosas también a nivel económico dentro de la NFP que beneficiaron directamente a los clubes. Así que se hizo muchas cosas que el inicio fue complejo, pero que posteriormente se demostró que se pudo hacer muchas cosas mucho más interesantes. ¿Y qué sería lo más difícil que usted recuerda de su gestión, digamos, como presidente de la NFP? Yo creo que ser presidente de la NFP es muy difícil. Muy difícil. No es algo fácil. ¿Por qué? Porque hay un escrutinio permanente del público. Tú representas a todos los hinchas del fútbol chileno,
tú tienes a tu cargo todas las selecciones chilenas, también el campeonato nacional. Entonces, no hay día en el cual no tengas que trabajar arduamente, donde estás lleno de críticas, hagas o no hagas, y digas lo que digas, está lleno de críticas. Y sobre todo con un periodismo que es muy destructivo, un periodismo que cree que se la sabe toda, un periodismo que dicta cátedras, un periodismo que cree ser capaz de echar técnicos, poner técnicos, y que lamentablemente es así, pero fracasan en todo su planteamiento. Gente que cree que sabe de fútbol y no lo sabe, y eso, sumado a muchas cosas más, te lleva a que sea un trabajo totalmente desgastante. Ahora, como consejo a quienes asuman la presidencia de la NFP, si la prensa dice A, ustedes hagan Z. Tienen que hacer algo totalmente distinto, totalmente diferente, y el polo opuesto a lo que ese gremio de periodistas deportivos digan. No saben, son malos y se perjudican solos. ¿Por qué cree usted que los periodistas se creen, digamos, los periodistas deportivos tienen como un poder, o dicen tener un poder, y opinan tanto del fútbol? Porque está bien, la misión de un periodista, entiendo yo, es poder mostrar las noticias y todo, y dar una opinión, sin duda alguna. Pero meterse en las internas de las instituciones, especialmente en el fútbol, ¿por qué cree usted que pasa eso? ¿Es un problema de las dirigencias? ¿Es porque la dirigencia no es muy organizada, porque no tiene mucho peso? ¿Por qué cree usted que los periodistas deportivos, especialmente en lo futbolístico, hacen ese tipo de situaciones? Mira, yo soy súper respetuoso del periodismo en general, pero yo creo que el periodismo deportivo está totalmente farandulizado. Yo creo que aquí se tienen que llenar horas de televisión, de radio. Hoy día hay muchos de ellos youtubers. Son horas y horas y horas hablando. Y yo creo que ellos tienen que hablar más cosas de las que saben. Y en segundo lugar, mucha información no tienen y tienen que inventarla. Y ahí hay un problema serio, porque si tú pescas un programa radial o un podcast de fútbol de actualidad, y tú lo ves nuevamente en 2 meses después, te vas a dar cuenta que el 90% de las cosas que dijeron no pasaron, no ocurrieron, claro. Y si se dijeron mal. Y hay una soberbia del medio que cree que realmente se la sabe toda. Yo de repente veo, sí, claro, no sé, periodistas jóvenes, cabros de 20, 30 años, que creen que, pero realmente tienen, como que el fútbol nació con ellos, que tienen un librito, que conocen mucho, y no se escuchan los que realmente saben de fútbol. Y aquí hay una cuestión súper clara. Hay mucho jugador de fútbol que se profesionalizó, se perfeccionó y sabe mucho de fútbol. Sí. Hay técnicos que también saben mucho de fútbol, pero muchos de ellos no tienen buenos representantes que hoy día manejan el fútbol chileno, por lo menos. Claro. No tienen buena llegada y no tienen casa de apuesta que los patrocine. Así es. Y por eso no son capaces de poder educar. Yo creo que en Chile nos falta mucho de educación futbolística. El fútbol no es ajeno a otra actividad. Yo no puedo hablar de temas médicos. No me manejo temas médicos. Si me siento con un arquitecto que me habla sobre una estructura, yo tengo que escucharlo. No puedo referirme. Puedo tener ideas generales, pero ya de construcción, de arquitectura, no tengo. Pero de fútbol todos creemos que sabemos de fútbol. Bueno, eso lo hace interesante también. Todos tenemos una opinión, pero no significa que vamos a ser todos expertos, no significa que seamos todos técnicos, pero tampoco significa que podamos ser personas que pesquen un micrófono y disparen mierda todo el día sobre jugadores, sobre técnicos, sobre dirigentes, sobre su familia, sobre invenciones, sobre Conmebol, sobre FIFA y lo que creen que hay detrás de un camarín, de lo que creen que hay detrás. Eso creo yo que le ha hecho mucho daño al fútbol. ¿Cómo ve el tema de las sociedades anónimas en el fútbol? Mira, las sociedades anónimas cumplieron un rol importante cuando fue aprobado esto, fue mucho antes que yo llegara a la NFP,
Porque antes había un desorden muy grande en los clubes. Sí. No habían pago de sueldo, no habían pago de imposiciones. Eso pareciera que es la parte que la gente o el hincha no se da cuenta. Pero ¿sabes quién se da cuenta? Los jugadores, los protagonistas. Claro. Antes no te pagaban imposiciones, no podían jubilarse los jugadores bien, no recibían pensiones. No sabían cuándo le iban a pagar el sueldo. Los meses duraban 90 días, no tenías una certeza absoluta de nada. Y eso creo que estaba mal, y yo creo que cambió con la ley de sociedad anónima. Ahora, ¿es una ley perfecta? No. No es una ley perfecta. ¿Requiere modificaciones y actualizaciones? Por supuesto. ¿Han habido espacios para hacerlo? Creo que el Parlamento se ha demorado demasiado. Pero sí tiene que mejorarse. Sobre todo en algunos aspectos importantes, como por ejemplo, en primer lugar, la situación de los hinchas de los clubes, que tenga que ser respetada su historia. Hay clubes que le han cambiado la insignia, Claro. con lo cual borran su historia. De verdad. Y aquí me refiero yo particularmente a mi club, a Unión La Calera, por ejemplo, que desde 1954 tuvo una insignia y de un día para otro cambiaron una insignia, pusieron como un posavasos puesto aquí en una camiseta que no representa a su ciudad, no representa a nadie. Hay gente que viene de afuera, que no son los hinchas de siempre, de las ciudades. Adquieren acciones, compran acciones, Y no tienen de varios clubes. muchas. Ahora entendemos que salió ya la ley que prohíbe tener acciones en distintos clubes. Pero eso No, pero perdona, pero permite tener menos de un 5% en todos los clubes. Yo, si quisiera, por ejemplo, podría tener el 3% de todos los clubes de fútbol chileno. Es una locura. además es una utopía, porque objetivamente, ¿cómo vas a saber quién compra la acción? O sea, yo le puedo pedir a alguien que compre las acciones, otro grupo. Bueno, uno de los problemas también que tenemos de la sociedad anónima, creo yo, que tiene que solucionarse urgentemente en el Congreso, es la multipropiedad. O sea, realmente necesitamos saber quiénes son los dueños de los clubes, quiénes toman las decisiones, de dónde provienen los dineros también, porque aquí hay muchos que pululan de honradez, de que las cosas como tienen que hacerse, y son como el padre Gatica. Claro, O'Higgins de Rancagua le vendió a un grupo de personas que, si yo la googleo, me sale calamidades de los extranjeros mexicanos que llegaron. Y no le llama la atención que nadie porque yo al menos creo que en un puro medio periodístico se dijo algo respecto de ese grupo que compró Higgins, pero nadie dice nada. ¿Es raro o no es raro? O pareciera. Yo creo que hay instituciones, cosas que la prensa tiene miedo y no se mete. Yo creo que la prensa más está en la chimuchina, Ya. de la pelea de que si el capitán tiene un problema dentro del camarín, inventan peleas de camarines, inventan problemas que no existen, pero cuando vamos a meternos de lleno en situaciones que son complejas, como la multipropiedad, quiénes realmente son los dueños, yo no veo a ninguno de los exiguos periodistas deportivos en Chile hoy día haciendo reportaje con respecto a la venta de O'Higgins de Rancagua al Grupo Caliente Mexicana. Estábamos en su periodo de inicio, ¿no es cierto? Después vimos que era lo más difícil. Me gustaría saber, a nivel internacional, cuando usted fue presidente, ¿cuáles fueron sus logros? ¿Qué le hubiese gustado obtener y que no pudo? ¿Qué le faltó? A ver, se consiguieron hacer muchas cosas, como organizar un Mundial Sub-17 y una Copa América, que desde el año 1991 que no se hacía. La Copa América le correspondía a Brasil, pero hubo un intercambio que hicimos con ellos en el año 2012 y la pudimos llevar a Chile. Hasta antes de eso, hubo gente que trató de hacer ese cambio, pero no lo logró. Y también mucha gente del periodismo deportivo ha restado mérito a eso o ha dado información falsa con respecto a ese tema, pero lo importante es aclarar que cuando ya asumí el 2011, en enero del 2011, todo el 2011 y todo el 2012, esa copa era de Brasil y hay prensa que lo demuestra así. Bueno, la hicimos nosotros en Chile para una mayor alegría de nuestro país, porque fue el primer título internacional logrado. Como te dije, la organización del Sub-17, también entramos de lleno en lo que es la Conmebol, asumí yo una vicepresidencia. Se decía que antes de
de su participación en la Conmebol, Chile no era muy, como vulgarmente se dice, no tenía mucho peso en la Conmebol. ¿Eso es así o no era así? Mira, nosotros en Chile estábamos acostumbrados a que cada 4 años cambiaran los presidentes de la Federación de Fútbol de Chile. Ya. Y en Conmebol había una costumbre, buena o mala, de que los presidentes seguían religiendo que estaban muchos años. Por lo cual una persona nueva tenía que entrar y costaba acostumbrarse. Yo entré, me acostumbré rápido. Yo soy una persona de carácter, tengo una opinión siempre frente a todos los temas, no paso ante las preguntas. Digo cosas que a veces son súper impopulares, pero es lo que siento. Y hoy día no tengo que cuidarme de absolutamente nada, ya estoy en otra etapa en mi vida y si no voy a decir ahora, a mis 46 años, lo que pienso, no sé cuándo lo voy a decir. En cuanto a Conmebol, efectivamente, creo yo que hubo un antes y un después de la llegada de nosotros a Conmebol, pero hoy día vemos cómo lamentablemente hay un cero tipo de participación en la toma de decisiones. O sea, lo vimos con el Mundial 2030. Lo que se le hizo a Chile fue vergonzoso. Sí, claro. O sea, ¿quién cree que tuvo la culpa de eso? Mira, yo no estuve en la interna, a mí me llegan muchos comentarios, me llama mucha gente de Chile, de Paraguay, de toda Sudamérica, o sea, aquí, con amigos que dejé en el camino. Yo no sé quién tuvo la culpa o no. Lo que sí te puedo decir es que la responsabilidad ante todos los chilenos de no ser parte del Mundial como local 2030 es de la Federación de Fútbol de Chile y de su presidente. Ahora, ¿quién dejó fuera o no dejaron fuera? Eso es peso. Todos hablan de algunos estúpidamente he escuchado ahí como que ¿qué es peso? Hacer las cosas mal o estar metido en cosas malas. No, mira, sí, es re fácil. Yo te lo voy a decir ahora, Pablo Milad, para que lo entiendas bien, digamos. Tener peso es estar sentado en la toma de decisiones y que te respeten. Punto. No tiene nada que ver con dinero, con plata sucia, con plata buenas, con plata blanca, etcétera, etcétera. Esto es que te respeten. Y a ti no te respetaron. Y por tu culpa nos quedamos sin Mundial de Fútbol el 2030. Punto. Se acabó. Si fue Domínguez en la Conmebol, si fue Infantino en la FIFA que te dejó fuera, etcétera, etcétera, te dejaron fuera a ti, te enteraste por la prensa. Y ese es un error tremendo del cual va a costar salir, porque que te ninguneen tus propios pares en Sudamérica es algo muy difícil de superar. Y para mí esa presidencia de la NFP con todo su directorio completa tiene que irse desde ese día, tenía que haberse ido. Por lo cual tiene que irse cuando termine el mandato, ellos dijeron. Lo único que les pido es que no elijan al nuevo técnico de la selección chilena, porque han hecho todo mal. Entonces, por favor, no dejen un lastre más por 4 años. Esto es el podcast que va a cambiar la historia de los podcasts. ¿De qué lado estás? Estamos desde Miami, Florida, junto a Sergio Jadwe. Ya volvemos. Cuando tu industria no puede detenerse, cuenta con Industec. Con más de 20 años de experiencia, somos tu socio estratégico en repuestos y equipos de alta calidad para sectores marítimo, ferroviario, agrícola y transporte. Desde Estados Unidos y Europa hasta Latinoamérica, gestionamos la compra, logística y entrega para que tus operaciones sigan en movimiento. Industec, soluciones estratégicas para mantener tu industria en marcha. Estás viendo el podcast que no busca tener la razón. Solo queremos saber de qué lado estás. Ahora, ¿en de qué lado estás? Parte 2 de 5 de la entrevista de Sergio Jadwe. Estamos de regreso acá en Miami, Florida, junto a don Sergio Jadwe, en una revisión y una conversación de distintos hechos que vamos a ir viendo paulatinamente. Don Sergio, a mí me da la impresión que hay hechos que, más allá de cualquier cosa que se pueda decir, son innegables. Como por ejemplo, la Copa América del 2015. ¿Qué recuerdo
¿qué siente usted cuando dice ganamos, fui parte de esta Copa América 2015? Los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos de mi día a nivel deportivo, por lejos. Hay 3 recuerdos importantes que tengo yo deportivos. La clasificación de Chile al Mundial de Brasil 2014, que lamentablemente es la última vez que clasificamos a un mundial. Hemos sido eliminados 3 veces. 2 de las últimas eliminaciones son con la misma actual presidencia de la NFP. El segundo hecho importante de mi día, cuando me tocó tomar la presidencia de Unión Calera y ascender después de casi 30 años a la primera división y hacer un campañón en primera división. Sí. Y el más importante, la obtención del primer título internacional de la selección chilena de fútbol y haber sido presidente de la selección chilena en la Copa América 2015. Yo le tengo un cariño muy especial a la Copa América en sí. Era un torneo, se nos cuestionaba mucho a nosotros que no íbamos a tener un peso internacional y ganar la obtención de la Copa América primero, que era de Brasil, y llevarla a Chile. Y luego de eso, hacer un equipo competitivo, tener un excelente técnico y un hinchada que respaldó de principio a fin a la selección, hizo posible que ganáramos la Copa América, que rompiéramos 100 años de fracaso, de triunfos morales. Y ese 4 de julio del año 2015 en el Estadio Nacional pude estar en la cancha, en la mitad de cancha, miré el cielo, di las gracias, viví un momento único, irrepetible. Hace poco hubo una encuesta en la cual decía que era el triunfo deportivo más importante de la historia de nuestro país. No me cabe la menor duda. Mucha prensa deportiva, después de que yo hablé en un podcast hace muy poquito atrás, decía que yo había tratado de adueñarme de la Copa América en el sentido de que la hayan ganado gracias a mí. Yo le quiero decir a esos estúpidos que no fue lo que dije, que por favor, es que no saben lo que pasa, Adrián, no saben leer, no entienden. Y yo lo que dije fue súper fácil de explicar. Un equipazo, porque teníamos un equipazo, teníamos un cuerpo técnico extraordinario. Creo que Jorge Sampaoli hizo un trabajo realmente espectacular. En tercer lugar, teníamos una hinchada que llenaba todos los estadios, que nos apoyó, pero mira, de principio a fin de la Copa, fuimos campeones invictos, y una dirigencia que hizo todo lo que tenía que hacer para organizar una muy buena Copa América y para ganarla. Punto. Fui parte de la Copa, les guste o no les guste a ese gremio maldito del periodismo, lamentable para ellos, que les arda, que les pique, lo que quieran. Pero bueno, soy parte de ese triunfo, y en mi casa tengo en una pared una medalla de oro que dice campeón de América. Y eso no me lo quita nadie detrás de un micrófono tratando de cambiar palabras, poniendo cosas que no dije. La gente, aquí hay alguna diferencia. Sí. La gente de Chile no es tonta. La gente de Chile no es tonta, y la gente sabe mucho más de fútbol de lo que el mismo periodismo deportivo cree. Y la gente también tiene su opinión. Y la gente sabe que ese triunfo fue de todos los chilenos. Porque hay un antes y un después. Y todos hoy día recordamos y dijimos, ¿qué hicimos ese día? ¿Dónde estabas tú cuando Chile fue campeón? Y ha sido la alegría más grande. Yo he recibido mail o me escribe por redes sociales también gente que me cuentan historias que la vieron con sus papás, que su papá ya no está con ellos, que la vieron con los abuelos, en un ambiente familiar, en un ambiente de amigos, gente que ya obviamente han pasado los años y ya no está. Y eso no lo borra nadie, ni tampoco lo puede malinterpretar ningún tontito detrás de un micrófono que no quiere entender palabras. Ahora esa malinterpretación fue digamos, no la malinterpretación, sino que fue un reportaje, una entrevista que se hizo con fanáticos del deporte, en el cual se habló de la Copa América, y por ejemplo, después de eso,
salió, tal como usted dice, mucha gente mal interpretando lo que usted decía, entre ellos el ex arquero Peric, que jugaba en Rangers, ¿no es cierto? El Nicolás Peric, que en un programa que se llama De Buena Fuente, donde está Sebastián Molina, Coque Evia, él dice textual, cito, Jado está tratando de limpiar su imagen, creerá que la gente es hueona. Es decir, sostienen que usted con lo de la Copa América quiere limpiar su imagen. ¿Qué opina de eso? A ver, dos cosas. Primero, yo no he escuchado esto. No tengo cosas más interesantes en mi vida que escuchar a los personajes que usted me nombró, digamos. ¿Peric es el loco Peric? Sí, el loco Peric. Ah, sí. El loco Peric. Bueno, el loco Peric. Mira, tenemos el registro. No, yo la verdad que no. Mira, te voy a decir algunas cosas del tema futbolístico en Chile. Primero, no veo mucho fútbol, porque me aburro mucho. Los partidos del campeonato nacional, si es que no se suspenden, porque ahí hay otro tema de competencia, digamos, en la NFP, de que suspenden una cantidad importante de partidos todo el tiempo. Yo desde Estados Unidos no puedo comprar, no hay una aplicación para comprar para poder ver los partidos del fútbol chileno aquí en Estados Unidos. No se pueden ver oficialmente los partidos del fútbol chileno, a menos que sea por una cuestión pirata. No se pueden ver. Pirateando y tratando de ver algunos partidos, me aburro demasiado, me quedo dormido. Encuentro aburrido el campeonato nacional. ¿El nivel cómo lo encuentra? Malo. ¿Qué le parece que haya tanto? Malo. Pero volviendo a su pregunta, ¿sí? Si no veo partido, menos voy a escuchar al señor Peric. No sé. Mira, si a lo mejor yo le tengo el mayor de los respetos a Nicolás Peric. Desconozco si dijo eso o no, pero claro, lo dijo textual. Por eso, pero si Nicolás Peric tiene que estar horas y horas y horas detrás de un micrófono y hacerse el gracioso o el payaso, y yo le sirvo, bienvenido, digamos, no hay ningún inconveniente. Pero yo te quiero decir algo. Yo soy responsable de mis actos. No me interesa lavar una imagen para nada. No está en mi objetivo. No está en mi objetivo volver al fútbol. No me interesa. Estoy en otra etapa en mi vida. Tengo mejores cosas que hacer que escuchar un programa deportivo radial. No voy a ser comentarista de lo que los comentaristas dicen. Yo creo que aquí hay dos tipos de personas. Los que hacemos historia y los que la comentan. Ellos tienen que comentarla. Y yo tengo que hacer historia, digamos. Porque yo te quiero decir una cosa. Sí. Yo me he caído en mi vida. Pero para caerse hay que volar. Hay que caminar. Y me he caído. Y me he levantado. Y me he vuelto a caer. Y mi vida va a ser así siempre. Y yo estoy muy orgulloso de quién soy. ¿Cambiaría muchas cosas de mi pasado? Por supuesto. Como todo, ¿no? Yo no sé. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No la volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no. ¿Ha sido difícil todo esto? Todos estos años acá Bueno, fueron muy difíciles en un comienzo. Muy difíciles. Muy duros. Fueron muy duros. Han habido momentos muy duros en mi vida en general. Han habido momentos duros en mi vida. Pero sin lugar a dudas que los últimos 10 años es cuando más he aprendido. Cuando más he valorado lo que tengo. Cuando he tenido que a veces callar muchos años. Cuando a veces uno escucha comentarios de personas que sí, que eran amigos. No, mira, yo no sé, a lo mejor era una sobrevaloración de amistad, por parte de uno. La culpa siempre es de uno, no de del amigo. ¿Sí? Aquí hay que dejar de echarle la culpa al empedrado. Ya, pero a ver, entendamos que se dice y todos sabemos que en los problemas se ven los amigos, ¿no es verdad? Ahí aparecen y hay muchos comentarios, mucha gente durante estos 10 años ha dicho que hay gente que estaba codo a codo con usted, que usted los, comillas, los inventó y que después le dieron vuelta a la espalda. Eso debe ser muy duro.
Porque me imagino que hay gente así. Sí, hay, por supuesto que hay gente así. Pero ¿sabes qué? ¿Y están en el fútbol chileno en este momento? Muchos continúan, claro. Continúan en el fútbol. Claro. Pero mira, ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. Sí. No eran amigos nomás. Súper simple. Claro, pero El que se equivocó fui yo. Ah, bueno. Punto. Sí. El que se equivocó fui yo. El que tomó malas decisiones fui yo. El que cogí mal también a mucha gente fui yo. Y no tengo que echar la culpa. Yo me imagino que esa gente, no me cabe en la menor duda, que está viendo este podcast. ¿Qué le diría usted a ellos? No, que sean felices. Sí, que ojalá puedan ser felices y que ojalá puedan dormir tranquilos. Ya volvemos con don Sergio Hadwe desde Miami, Florida, en este podcast que va a cambiar la historia de los podcasts. ¿De qué lado estás? Cuando tu industria no puede detenerse, cuenta con Industec. Con más de 20 años de experiencia, somos tu socio estratégico en repuestos y equipos de alta calidad para sectores marítimo, ferroviario, agrícola y transporte. Desde Estados Unidos y Europa hasta Latinoamérica, gestionamos la compra, logística y entrega para que tus operaciones sigan en movimiento. Industec, soluciones estratégicas para mantener tu industria en marcha. Estás viendo el podcast que no busca tener la razón. Solo queremos saber de qué lado estás. Seguimos en ¿de qué lado estás? Ya hemos visto qué opinan ustedes. Ha estado muy bien eso con Nico y Martín. Hemos visto dos partes, ¿no es cierto?, de la entrevista de Sergio Hadwe. Y ahora vamos a ir rápidamente a otro estudio para ver qué opinan ustedes, pero en redes sociales. Así que vamos con Martín y Nico. Muchas gracias, Adrián. Acá estamos con Nico y vamos a revisar algunos de todos los comentarios que nos estuvieron dejando en las redes sociales, ¿o no, Nico? Así es, Martín. Llegaron bastantes comentarios a Instagram, TikTok y YouTube. Ya comienzan a aparecer en pantalla algunos comentarios. Tengo uno acá de Nivaldo Vergara. Vamos, mi presi. Mientras nos meta de nuevo en un mundial, le perdono todos los pecados. Tengo otro comentario, Nico, en donde Víctor Zuno nos comenta: con Hadwe, el fútbol chileno tuvo su época de apogeo. Milad, época de fracasos y ayudines a Tagle y Moza. Desde TikTok, Ícaru, su único delito fue amar demasiado a Chile. Tengo otro comentario en TikTok, Nico, donde Cristian Villarroel nos comenta: no más delincuentes en el fútbol chileno. Andy, desde YouTube, gracias Sergio Hadwe por las 2 copitas América. Tengo otro comentario más, Nico, donde Frax nos comenta: grande Hadwe, el mejor dirigente de Chile. Tengo otro de Instagram, Jaime Yandel, todo en mayúsculas, sin vergüenza. Tengo un comentario más en Instagram, Nico, donde nos dice José Eduardo: Milad 0, Hadwe 2 Copas América. Tengo otro de Instagram, Miguel Ángel, el verdadero GOAT de la dirigencia chilena. Te banco siempre, pelado querido. En TikTok nos comenta también Lobo Solitario: es la única forma de tener éxito en el fútbol. Si todo es corrupción, lo demás lo hacen y acá juran que se derrocha talento en los futbolistas. Esos son algunos de los comentarios que nos han llegado a redes sociales. Ya comenzamos a ver el gráfico en pantalla con este porcentaje. Martín. Y tenemos un 87,9% a favor de Hadwe y un 12,1% en contra. Así es, en este programa solo queremos saber de qué lado estás, y en estos comentarios de redes sociales vemos que un 87,9% está a favor de Sergio y un 12,1% está en contra. Muchas gracias, Nico. Seguimos con vos, Adrián. Ahí pudimos ver qué opinaron ustedes en redes sociales. 12,1% en contra de Sergio Hadwe, 87,9% a favor de Sergio Hadwe. Tal como lo dijimos al comienzo, nosotros no hacemos ningún tipo de juicio respecto de los temas que tenemos. Nunca vamos a hacer ni un juicio de valor, ni un juicio de nada respecto del tema. Simplemente nosotros queremos saber de qué lado están ustedes. Vamos entonces a ver la tercera parte de nuestra entrevista con Sergio Hadwe. Ahora, ¿en de qué lado estás?
parte 3 de 5 de la entrevista de Sergio Jadue. Estamos de regreso acá en ¿De qué lado estás? Junto a don Sergio Jadue. Don Sergio, hemos visto en la prensa internacional que hace poco tiempo atrás usted demandó a Amazon por la serie El Presidente. ¿Nos puede contar un poco eso, de qué se trata? ¿Por qué demandó? Mira, existe un proceso judicial en el cual demandé no tan solo a Amazon, sino también a una productora francesa, Gaumont, a directores, productores, incluso actores de la serie por difamación, porque se me imputaron cerca de 18 delitos, de los cuales ninguno de esos ni siquiera fue investigado, nadie ha dicho nada nunca, por lo cual no voy a aceptar que hagan algo así. Estamos en pleno proceso judicial aquí en Estados Unidos. Acá sí se respeta el derecho a la honra. En Chile no se respeta el derecho a la honra. Está muy poco... Perdón, para entender, es decir, en la serie se, comillas, imputan o dicen que usted cometió una cantidad de delitos que eso no es correcto. Yo soy responsable de las cosas que hice, pero no puedo dejar que alguien me impute delitos súper graves, cosas que no hemos hecho nunca en nuestra vida. Entonces, efectivamente, pasó eso, pero mira, mucho no puedo hablar, estoy en pleno proceso judicial y espero que haya una noticia favorable para mí, porque es lo justo en un corto tiempo más. ¿Y en qué etapa está eso? El juicio se va a desarrollar a mediados del año 2026. Ya. Sí, ok. ¿Usted vio la serie? Vi la serie. ¿Qué le pareció? Mala. ¿Mala? Yo creo que mi vida es mucho más entretenida, mucho más triste, mucho más dura. Han habido cosas mucho más fuertes y cosas más espectaculares cinematográficas que lo que aparece en la serie. Una mala serie, mal guión, mala serie, mala... Ya que estamos hablando de la serie El Presidente, ¿qué me puede decir de los hechos FIFA Gate? Bueno, otro juicio que lleva 10 años. Mucho no puedo explayarme en ello. Pero efectivamente participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años. Que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. Ya se contará la historia completa por mi parte. Lo único que te puedo decir es que vine a Estados Unidos, me hice responsable de mi acto. Más fácil era quedarme en Chile, pero vine, di la cara, enfrenté, que acá estoy esperando un juicio que ha durado más de lo que todos creían, que todos creíamos, y espero que el año 2026 sea el año definitivo ya. En Chile siempre se dice o se da a entender como que todos esos aplazamientos, que son más de 15, usted los maneja. ¿Eso es verdad o eso es...? Pero volvemos a preguntar, ¿quién lo dice? No, lo dice, digamos... Que a mí me gusta que me digan que el periodismo en general, si usted ve las notas del diario, dice nuevamente se aplazó y sí, todavía es un mito urbano. ¿Todavía leen diario en Chile? Sí, todavía. Yo creo que no, ya, porque los diarios ya están medio obsoletos, digamos. Pero eso lo dice la prensa deportiva. Claro. Y a la prensa deportiva no hay que creerle, porque usted comprenderá que yo en Estados Unidos soy un ser bastante de menor preponderancia como para manejar un sistema judicial como el americano, suspendiendo 14, 15, 17, 18 veces. Cosa, digamos, es no entender los procesos judiciales en Estados Unidos, se habla desde una ignorancia, pero no puedo esperar más tampoco. Claro, por eso se lo preguntaba, porque en el fondo nosotros
la gente que nos ve de repente escucha algo que es irrisorio. O sea, ¿cómo una persona va a suspender las audiencias? Entonces, El más interesado en que todo esto se termine y dar vuelta a la página soy yo. perfecto. Ahora, cuénteme una cosa. De todo lo que hemos hablado, todo lo que usted ha dicho, porque además con una entrevista anterior, cuando usted habló de la Copa América, muchos dijeron quiere volver a ser presidente y está preparando el camino para volver. ¿Usted volvería a ser presidente en la NFP? No, partamos de la base que, por lo que he leído en algunos medios de comunicación, porque oficialmente a mí nunca me ha llegado nada, sin debido proceso y sin escucharme, la FIFA me sancionó de por día, por lo cual ya eso deja como que la pregunta un poco con una respuesta más clara, digamos. Ahora, claro, hay gente que ha apelado, hay gente que ha recurrido al TAS para que rebajen sus sanciones, al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol reclamó, le dieron 10 años, o 20 años, perdón, ya han pasado 10 años, por lo cual en 10 años más podría volver él. Yo no, nada, como no nos han notificado a mí, yo no he podido apelar ni recurrir a ningún tipo de tribunal, pero más allá de eso, yo estoy en otra etapa en mi vida. A mí me costó mucho, pasé por situaciones súper complejas a nivel personal, a nivel familiar en Estados Unidos. Algunas fueron muy públicas, lamentablemente, pero lo entiendo. Y en ese sentido te quiero decir que en la etapa en la cual estoy ahora, no, si pudiese, no volvería a fútbol. Porque estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz, volví a ser feliz, volví a reír, volví a ser yo. Creo que durante muchos años no lo era. Estoy súper tranquilo, formé un nuevo hogar, tengo una linda familia. Yo creo que hay cosas que mejor no volver a, aunque se pueda o no se pueda. Estoy bien así. Pero usted, en su fuero interno, porque por ejemplo uno mira ciertas cosas y dice, pucha, si esto se hiciera así, yo sé que resultaría. ¿Usted cree que podría, por ejemplo, hacer que el fútbol chileno esté mejor? Mira, es que yo podría decir sí, pero hay que demostrar las cosas. Pues de afuera es re fácil hablar detrás de un micrófono. Hay decisiones que se han tomado en el fútbol chileno que efectivamente yo no la hubiese tomado. Otras decisiones que creo que han faltado los pantalones para tomarlas que tampoco se han tomado. Pero es que ya desde aquí ya es comentarista ya. Pues. Y yo comentarista no soy, por eso se los dejo a los insignes periodistas deportivos chilenos. Una pregunta, porque delante hablamos de los mundiales, todo eso, y en realidad se han tomado claramente, yo no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy diciendo que hace 3 mundiales que no se van, ¿no es cierto? Chile no va. ¿Usted qué cambio hubiese hecho si hubiera estado ahí en ese momento? Una utopía, digamos que usted estaba y primer mundial no, segundo mundial no, último en las clasificatorias. O sea, dos cosas. Primero, yo para las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, mientras yo fui presidente, fuimos punteros de las clasificatorias. Le ganamos a Brasil de local y le ganamos a Perú en Lima. Ahí dejé de ser presidente yo. Éramos punteros de la clasificatoria, con 6 puntos. Es fácil decir hoy día qué cosa, pero es muy general, sin dar muchos nombres. Creo que hubo personas que llegaron a la banca de la selección chilena que no tenían que haber llegado jamás. Y a otros que no había que haberlos sacado de la manera que los sacaron en los tiempos que los sacaron. Muy en general. No quiero referirme mucho a ese tema, pero mientras existan dirigentes del fútbol chileno que para quedar bien con algunos periodistas o darles poder que eligen técnicos, sacan técnicos y escuchan mucho antes de tomar una decisión, va a pasar siempre lo mismo. Yo creo que el dirigente, quien sea, quien esté, tiene que hacer las cosas por convicción, no para ver qué es lo que puede pensar tal o cual periodista. Y mientras menos casos le hagan a la prensa deportiva, mejor les va a ir. ¿Qué porcentaje usted le asigna a esas 3 no idas al mundial
a la dirigencia? ¿50%? No, yo voy a responder por mí. Ya. Si yo no hubiese ido a un mundial, yo renuncio el otro día. Punto. Estamos hablando con Sergio Jadue desde Miami, Florida. Ya volvemos con la última parte de esta conversación. Cuando tu industria no puede detenerse, cuenta con Industec. Con más de 20 años de experiencia, somos tu socio estratégico en repuestos y equipos de alta calidad para sectores marítimo, ferroviario, agrícola y transporte. Desde Estados Unidos y Europa hasta Latinoamérica, gestionamos la compra, logística y entrega para que tus operaciones sigan en movimiento. Industec, soluciones estratégicas para mantener tu industria en marcha. En ¿De qué lado estás? Se vienen los próximos capítulos de nuestro podcast, con temas que incomodan, dividen y hacen pensar. Feminismo actual. ¿Representa a todas las mujeres? Reggaetón y menores de edad. Homosexualidad, ¿se nace o se hace? ¿Es un orgullo ser obeso? Estos son algunos de los próximos capítulos de ¿De qué lado estás? Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna conversación. Acá no hay grises. Tienes que elegir de qué lado estás. Y seguimos acá en nuestro podcast ¿De qué lado estás? ¿Vieron las promociones? Están buenos los temas. Partimos con Sergio Jadue y segundo tema va a ser ¿el feminismo representa a todas las mujeres? Es un buen tema, ¿no? El otro capítulo va a ser el reggaetón y los menores de edad. ¿Han visto cómo bailan reggaetón en redes sociales los menores de edad? Las menores de edad. Ese será otro tema. El capítulo siguiente será ¿la homosexualidad se nace o se hace? Tema polémico. Y el quinto capítulo de nuestro podcast será ¿es un orgullo ser obeso? Hemos visto en redes sociales a mujeres y hombres obesos jactándose de que están muy bien y que es natural y que un obeso puede ser saludable. Todos esos temas los vamos a ver. Nosotros no vamos a decir nada. Ya dijimos, no vamos a hacer juicio. Pero queremos saber de qué lado están ustedes respecto de esos temas. Vamos a seguir en este podcast gracias a la compañía de Industec. ¿Usted sabe lo que es Industec? Industec es una empresa que tiene más de 2 décadas, es decir, 20 años en el mundo, llevando todo lo que usted necesite de Estados Unidos a Sudamérica o Europa. Industec es una empresa que se dedica a eso, que son muy, pero muy profesionales y que gracias a Industec existe este programa ¿De qué lado estás? Seguimos entonces con la calle, es decir, la sección que Martín y Nico salen a la calle a hablar con ustedes. Veamos entonces la segunda parte de la calle con Martín y Nico. Queremos saber entonces qué opina sobre Sergio Jadue. Sergio Jadue, hay harto que opinar ahí porque hay dos puntos de vista, claramente, hacia Sergio Jadue. Nos sacó campeón de Chile, de la Copa América, 2 veces, hay que decir. Le agradecemos ese punto porque él actuó igual como todos los argentinos, o sea, ahí suciamente. Lo hizo cuando fue la Copa América acá en Chile. Pero claro, el tema valórico igual como que no estoy de acuerdo con el tema de la corrupción. Yo soy calderano, Okay. o sea, lo conozco desde chiquitito. Tengo mis razones, para mí no fue una persona mala, fue una persona que ayudó un poco al fútbol chileno a sacar 2 copas, que eso cualquiera no lo hace. Opiniones mías, esa es la opinión mía personal de él. Para mí fue un gran
Un gran dirigente. Ok. Que ayudó a mucho a la selección y en tanto al fútbol chileno. Bien, bueno, don Sergio Jadwe hizo mucho daño al fútbol chileno, mucho daño. Incluso me parece que todavía está cumpliendo una pena en Estados Unidos, me parece que en Miami. Bueno, sacó campeón de América, así que todo bien por Todo él. bien con él. Muchísimas gracias. Un crack. Un crack. Sí. Porque a pesar de que, bueno, hizo su chanchullo, igual lo llevó bien a la cima. ¿Qué opino de él? Sí. Su opinión más sincera. Que es un ladrón. Es un ladrón. Sí, hizo hartas, o sea, salimos campeones con él. Ok. Pero finalmente robó mucho. Le molesto un segundito. Le estamos preguntando a la gente de la calle qué opina acerca de Sergio Jadwe. El que fue expresidente de la ANFP. No sé, que fue pillo, no sé. Igual como que se la jugó por Chile. ¿Es una opinión seria? Una opinión seria, tu más sincera opinión. Un tipo muy mafioso que consiguió lo que todos los chilenos queríamos al lograr generar el campeonato de la Copa América. Disculpe, ¿cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Francisca. Francisca. Nos estamos preguntando a la gente de la calle a ver qué opina acerca de Sergio Jadwe. O sea, yo creo que como a nosotros nos gusta el fútbol, yo creo que todos los hombres deben extrañarlo. El sinvergüenza. Ahí está, pues ganó, o sea, se robó la plata, se fue y quedó libre de polvo y paja. El doctor. Sí. El doctor. Bueno, quizá un poco polémico, pero en mi opinión siento que, eliminando ya todo lo más claro, todo lo malo que hizo, la corrupción y todo eso, me entregó 2 copas y creo que han sido de los 2 momentos más felices de mi vida. Entonces yo puedo más o menos ignorar un poco el hecho. Yo lo recuerdo con cariño, por lo menos. ¿Qué voy a opinar de él? No sé, pues si será verdad que arregló las Copas América, no sé, pues en realidad. ¿Qué opino de él? Sí. Chuta. Partió como caballo inglés, pues, y terminó como caballo chileno. Partió re bien, pero se ensució las manitos ahí. Como dirigente partió bien, pero terminó mal. Y sí, por eso lo digo, empezó muy bien la gestión. Con Bielsa, el proceso con Bielsa, después también con Sampaoli, la generación dorada que tuvimos, partió ahí, pues, ahí en ese proceso. Que es un crack. Es un crack. Es un crack. Nos dio la primera copa, a lo mejor un poco tránsfugo, pero fue algo histórico para nosotros. En sí, aprender algo del fútbol y eso. Más que nada, yo lo encuentro un crack. Sabes que como era el presidente de la NFP en ese tiempo y bueno, por todos los casos de corrupción que salieron, probablemente él, ahora que estamos en el fondo, se puede atribuir ciertas victorias, pero igual es corrupto. Po. Le copiamos a los argentinos, no va a comprar. Como el papi Grondona. Fue el mejor presidente que tuvimos, po. Lo dio 2 copas. Corrupto como sea, pero lo dio 2 copas. Muchísimas gracias, Argentina igual le dio 2 copas. ¿Cómo se llama el de ahora? El Chiquitapia. El Chiquitapia. ¿Cuál es corrupto? Que hizo una buena gestión en el fútbol chileno. Y no, nada, que una gestión como esa va a costar que se haga de nuevo en el fútbol chileno. Mira, yo creo que más allá del estado que hizo, igual siempre es importante tener un corrupto para ganar cosas importantes ahí en la FIFA. Es todo un personaje y no sé, creo que igual marcó historia independiente de la estafa que hizo, no sé. No considero que haya sido tan malo, de decir sí robó plata, pero hoy en día ¿quién no ha robado plata? Ya sea en política o en algún puesto importante. Pero lamentablemente él era presidente de un club chico, lo sacaron como presidente de la NFP y ante eso el hombre parece que se le subió los humos en la cabeza y empezó con cosas truchas. Su más sincera opinión. Un buen tipo. Un buen tipo. Sí, hizo las cosas bien cuando estuvo en la Claro, entre corruptos, ¿sabes? era un buen corrupto. Y los viajes que gastan caleta a los jugadores. Y él, cuando fue presidente, lo hizo bien. Muchísimas gracias, caballeros. Muy amable. Bueno, a mi percepción, ¿cachai? Para mí fue un buen dirigente a nivel como deportivo. Creo que de repente las acciones de Jadwe obviamente dejan de que desear, pero sin embargo siempre tiró para la selección nacional, apoyó
campeonato nacional, siempre estuvo ahí con los jugadores. Pero bueno, ustedes saben que en Sudamérica, ¿cómo somos? ¿Ah? Desde Nicolás Leo, desde Joao Belancho, así que Hadwe uno más de todo, pero tenemos la Copa 2015, así que estoy más feliz por todas las gestiones. Sí. De Sergio Hadwe, yo por lo menos lo que conozco es como el tema que hubo con la Copa América del 2015. Desconozco como lo que hizo alrededor de eso en los otros ámbitos, pero el 2015 yo encuentro que hizo todo lo que tenía a disposición como para que Chile ganara la Copa América. Por ejemplo, a Brasil lo hizo recorrer o estar como en climas mucho más cálidos, Argentina lo mismo, y a Chile lo hizo solamente estar en Santiago y que se mueva muy poco y así estuviese como más en su casa, en Chile. Una nota para la calle rápido. Le estamos preguntando a la gente qué opina acerca de Sergio Hadwe. No, prefiero no opinar, la verdad. Muchas gracias. Ahí teníamos a Martín con Nico que nos hacía nuevamente un resumen de la calle. Dicho esto, vamos a ver la cuarta parte de la entrevista efectuada en Miami, Estados Unidos, hace un par de semanas atrás. Ahora, ¿en de qué lado estás? Parte 4 de 5 de la entrevista de Sergio Hadwe. Estamos de regreso en ¿De qué lado estás? Con don Sergio Hadwe. Don Sergio, quiero que hagamos un pimponeo, por decirlo así. Usted bien sabe que mucha gente del fútbol ha dado opiniones respecto suyo. Por ejemplo, la idea es que yo le pregunto lo que dijo y usted me dice qué opina. ¿Qué le parece? A ver, no me gusta mucho, pero vamos. Bueno, pero hagamos un juego. No, pero mira, yo antes de que parta nombrándome persona, yo creo que hay mucha gente que se ha lavado la boca hablando de mí. No a todo el mundo quiero responder, no me interesa. Y hay cosas que tampoco voy a decir sobre personas que yo creo que no merecen tampoco comentarios. Así que si hay alguno de esos que no merece comentarios, se lo voy a decir. Usted me dice y lo saltaba. Vamos a comenzar. No vaya a pasar, pero. Bueno. Jamás paso. Vamos a comenzar con Christian Endel, arquera nacional, ¿no es cierto? Dijo, textual, dijo que cuando usted estaba en la presidencia de Calera, les quedó debiendo plata y que luego usted dejó el fútbol femenino de lado cuando estaba en la presidencia y que usó la plata del fútbol femenino, ¿no es cierto?, en otras cosas. Y que eso implicó que Chile saliera del ranking FIFA. Textual, lo dijo. Christiane Endler. Christiane Endler, cuando era arquera de la selección chilena, tenía que tener un club para poder inscribirse y jugar. Yo era presidente de Unión Calera. Conocía a algunas de las muchachas que jugaban en la selección en un viaje que hubo a Costa Rica, que fui en la delegación. Las contraté con sueldo en Unión Calera. Fuimos el primer club del fútbol chileno en contratar a jugadoras de la selección para que pudieran participar en un campeonato que se iniciaba. Ellas nunca entrenaron por Unión Calera. Yo les ponía una van en Santiago los días domingos. Cristiane y algunas de sus compañeras se subían a la van, iban a Calera, jugaban y se iban. Mientras yo fui presidente durante 2 años, se les pagó, no hubo ningún problema. Ya estando yo en la presidencia de la NFP, Unión Calera cerró el fútbol femenino por tema económico. Yo no era presidente de Unión Calera y si tuvo algún problema con gente de Unión Calera en esa época, ella debiese tener la capacidad cognitiva de diferenciar, digamos, que al parecer no la tiene. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. Imposible que nosotros el dinero del fútbol femenino se vaya a otros lados durante mi presidencia y ninguna presidencia, porque FIFA te obliga a que dentro de tus presupuestos tengas el 15% de lo que FIFA te entrega
para uso exclusivo del fútbol femenino. Al menos era así en aquel entonces. Y eso se hizo. Y lo que entregaba FIFA eran $250.000 por año. A veces 500.000. Ya. Por lo cual el 15% es un dinero muy menor y siempre se gastó en fútbol femenino. Pero ¿sabes qué? A mí me cuesta, así como a ella se equivocó en algunas cosas, creo yo en las palabras, creo que está equivocada. No es primera vez, yo ya lo había escuchado esto anteriormente. Yo le quiero decir a Cristiana Endler que a mí me molestó mucho que ella renunciara a la selección chilena. Yo le pierdo totalmente el respeto a los jugadores cuando renuncian a la selección chilena. Ahora volvió. Ya dije lo que tenía que hacer. Muy bien. Segunda persona. Don Milton Millas. Dijo, yo agradezco mucho haber tenido la posibilidad de darle un poco de prensa a Milton Millas porque yo parece que la necesitaba demasiado. Yo ya le escribí a él lo que yo pensaba. Ya está bien. ¿Usted cree que él con eso anduvo por todos lados tratando? Salió por todos lados. Millas a hacerse famoso? Sí. O sea, no. Él es famoso, digamos. Sí, está bien. O fue famoso. Yo lo que quiero decir es que no estaba hace rato en los medios de comunicación. Y habló de mí y salió en todos los medios de comunicación. Punto. Nada más. Y le deseo lo mejor a Milton, que disfrute su vejez. Ya está en la cuarta etapa de su vida ya, así que descanse tranquilo. Ya. Y la última pregunta que me imagino usted se la debe imaginar. Le quiero preguntar por el timonel actual del fútbol chileno, que señaló en todos los medios que usted no había hecho nada. Eso, nada. Yo entiendo por nada, por el fútbol chileno, y que lo que comentamos en esta conversación hace minutos atrás respecto de la Copa América había sido solamente suerte porque usted había contado con una generación dorada y dando a entender más o menos que da lo mismo quien esté al mando, que iban a ganar la Copa América igual. ¿Qué le voy a decir a Pablo Milad yo que ya no le he dicho ya? Yo hace 9 meses ya le dije a Pablo Milad, renuncia, tienes que irte. Lo mismo le diría ahora. Ahora, Pablo, claro, anda buscando el tema del legado, repite a cada rato el legado, parece mono porfiado con el tema del legado. Pero Chile está fuera de todos los mundiales, en las juveniles dan vergüenza, eliminado en primera fase en todos lados, en las Copa América eliminado en primera fase. Creo que no hizo ni un gol o un gol en la última Copa América, o sea, una vergüenza por todos lados. Entra a un estadio y lo pifia todo el estadio. A usted lo quería la gente, ¿no? Habían de todo, me querían, me puteaban, me decían unos dirigentes. Pues, sí, claro, claro. Hay de todo. Sí. Pero nunca una pifia era así en un estadio así, nunca en mi vida. Me muero yo. Bueno, pero en definitiva yo te quiero decir una cosa. A los dirigentes tú tienes que medirlos de la siguiente manera. Antes de ti, ¿cuántas copas habían en la repisa del equipo de la selección? Y cuando te fuiste, ¿cuántas copas dejaste? Así que mira a la gente. A los dirigentes. ¿Tú ganaste la copa? No la ganaste, pero hiciste cosas para ganarla. Porque esta misma generación dorada fue a varias Copas América. Anterior a fue a Venezuela, estuvo en Argentina, jugó mundiales también en Sudáfrica. Pero cuando levantó el título, había un presidente que hizo cosas para ganar ese título, por supuesto. Ahora, ¿jugó? No jugué, pues. Dirigí, tampoco dirigí. Pues. Uno hace muchas cosas más, pues si los partidos de fútbol duran más de 90 minutos, pues. Y el que no crea que duran más de 90 minutos porque no tiene idea de fútbol. Pues. Y parten antes del minuto 1. Pero por supuesto, pues si las cosas hay que organizarlas y hay que organizarlas bien, pues. Lo mismo que los campeonatos nacionales, un desastre el campeonato nacional. Entonces, yo ya le dije lo que tenía que decirle a ese hombre que anda preocupado de los riesgos de Pinto Urán, anda preocupado de... Fíjate que yo le tenía estima a él. Sí. No es mala persona, fíjate. Si él no es mala persona, de verdad. No es mala persona. ¿Él estaba cuando usted era...? No, él era tesorero de Curicó, creo, cuando había otro presidente, ahí lo conocí yo. Ya. Y llegó a la NFP con una caja de vinos con mi nombre impreso, de regalo, bien la meota.
Pero pues, mira, ¿sabes qué? No es mala persona, no es mal tipo. Yo creo que él ha sido superado, creo que ha tenido 1000 problemas, le ha salido todo mal, porque la verdad, te digo una cosa, compra el circo y le crecen los payasos, digamos. O sea, realmente le ha ido mal. Y a ti cuando te va mal, tú tienes que de repente decir, mira, replantéate. Claro, mejor me voy, pues bueno. O sea, mientras no estoy dejando nada. Y yo cuando llegué a la federación, habían puras copas fair play, ¿no? Y cuando me vi, se empezó a llenar de copas. Eso es lo que puedo, o sea, esos son los hechos. Pues. Perfecto. Ahora sí, vamos a ir a la última pausa de este podcast. ¿De qué lado estás? Cuando tu industria no puede detenerse, cuenta con Industec. Con más de 20 años de experiencia, somos tu socio estratégico en repuestos y equipos de alta calidad para sectores marítimo, ferroviario, agrícola y transporte. Desde Estados Unidos y Europa hasta Latinoamérica, gestionamos la compra, logística y entrega para que tus operaciones sigan en movimiento. Industec, soluciones estratégicas para mantener tu industria en marcha. En ¿De qué lado estás? Se vienen los próximos capítulos de nuestro podcast, con temas que incomodan, dividen y hacen pensar. Feminismo actual. ¿Representa a todas las mujeres? Reggaetón y menores de edad. Homosexualidad, ¿se nace o se hace? ¿Es un orgullo ser obeso? Estos son algunos de los próximos capítulos de ¿De qué lado estás? Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna conversación. Acá no hay grises. Tienes que elegir de qué lado estás. Y junto a Industec comenzamos a despedirnos. Agradecemos la gran sintonía que hemos tenido y los esperamos en los próximos capítulos. Estamos en todas las redes sociales. Empresas Europabit agradece su sintonía. Ustedes nos conocen. Somos Radio Europabit, Ibiza Chile, GlobalBit e Europabit. Y este podcast, ¿de qué lado estás? Le damos las gracias. Los esperamos en los próximos capítulos. Solo queremos saber de qué lado están. Y ahora, para finalizar, y nosotros ya nos despedimos, la última y quinta parte, tal vez la más importante, tal vez la que usted está esperando, de Sergio Jadue, acá, en este podcast. Ahora, ¿en de qué lado estás? Parte 5 y final de la entrevista de Sergio Jadue. Ahora sí llegamos al último bloque de este podcast que cambiará la historia de los podcasts. ¿De qué lado estás? Don Sergio, se me quedó un nombre en el tintero. Harold May Nichols. Señaló textual que usted era un delincuente, que estaba en Miami porque lo trajo el FBI y que lo sacaron del fútbol chileno y que jamás usted debiera volver. Usted me nombra May Nichols y yo me empiezo a aburrir, me da como sueño. Qué tipo más aburrido ahí, ¿eh? Qué tipo. Mira, ¿cuál May Nichols? El May Nichols que dijo que había votado por la continuación de Pinochet en una entrevista, o el que después dijo que le mintió a todo un país diciendo que había votado que no continuara Pinochet el 5 de octubre del 88. ¿Cuál de los dos May Nichols? ¿Cuál May Nichols? El May Nichols que habla de la honradez, pero está imputado en caso de delito por temas de plata por los panamericanos. El que habla de... Yo no sé, por eso digo que hay tantos May Nichols. O el May Nichols que habla de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, de las divisiones de los chilenos. Y después de 30 años pescó un señor de casi 80 años y le pegó 20 combos dentro del auto. El que habla de paz y de armonía, o el que le pega a un anciano. El que habla de honradez, pero fue sancionado por la disciplinaria de FIFA, de apelaciones de FIFA y un tribunal arbitral suizo también por temas de corrupción. No sé a cuál May Nichols responderme. Yo creo que ese tipo de personas que tienen maldad, veneno, odio en su corazón, porque se les nota mucho el odio, sí. Yo creo que no le hacen bien a la política chilena.
Y bueno, vimos cómo salió su participación, digamos. Tuvo menos respaldo que Silla Pianista, así que así paga Chile a la gente con odio. Y esa gente tiene que salir no puede estar en política gente con odio en su alma y en su corazón. Y gente también que pretende que todo parte con ellos. La soberbia es una muy mala consejera. Por último, ya terminando y nuevamente agradecerle esta conversación que después de 10 años podemos tener con usted. ¿Qué le diría al hincha que tiene el mismo tiempo? Que es decir, no lo ha escuchado usted hace 10 años, porque objetivamente hay mucha gente que la sigue y en redes sociales incluso se ha dicho que vuelva Sergio Jadue. ¿Cómo hay otra gente que dice que se quede en Estados Unidos? ¿Qué le diría usted al hincha chileno, al futbolero? Yo creo que la pregunta más difícil que me ha hecho en la entrevista. Yo quiero decirle dos cosas. La primera es que yo hice todo lo humanamente posible para que la selección chilena le fuera bien. Y como presidente de la Federación de Fútbol de Chile, junto a los cuerpos técnicos, los jugadores principalmente, pudimos clasificar a mundiales. Fuimos a Brasil 2014, al Mundial Sub-20 de Turquía 2013. La Sub-17 jugó el de Chile 2015 que organizamos. Se organizaron mundiales, se organizaron Copa América, fuimos campeones de América. Le gusta a quien le guste, soy parte de la historia, para bien o para mal, del fútbol chileno. Me equivoqué, pagué. Han habido momentos de mucha tristeza. Es lo que me tocó, punto. Tengo que ser responsable por mi acto. Y si a muchos hinchas chilenos se sintieron defraudados por mí, les pido perdón, lo lamento mucho. Eso. Don Sergio, muchísimas gracias por recibirnos después de 10 años. Esto fue ¿De qué lado estás?